En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, buenas noches. Te damos gracias, Señor, esta noche por tenernos aquí, presentes, disponibles, con nuestros corazones abiertos y dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu misericordia, que nos desarrolles en nuestro pensamiento, Señor, la inteligencia, la capacidad de comprensión, para que este tema que hoy vamos a recibir, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, para que sea un crecimiento espiritual y que juntos, Señor, como comunidad, pongamos a tus pies y a tu disposición lo que hemos estado aprendiendo. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy están conectados, para que tú los unjas con tu Espíritu Santo, Señor. También te pedimos por las personas y los hermanos que aún no están conectados, para que logren conectarse a esta reunión y que todos podamos participar. En especialmente te pido por Carlos Vides, Señor, para que tu Espíritu Santo lo instruya y le dé las palabras adecuadas para que nos transmita el mensaje que hoy tiene preparado. A cada uno de los que vamos a participar, Señor, permítenos también, a través de tu Espíritu Santo, que sea Él el que transmita el mensaje, que sea Él quien nos dé las palabras para que todos podamos entender. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Hoy especialmente tenemos una enseñanza en donde hemos preparado una breve reflexión sobre las virtudes según el Catecismo de la Iglesia Católica. El objetivo de esta tarea espiritual dentro de nuestro programa Testigos de su Misericordia para la formación permanente de predicadores es que cada uno de nosotros como discípulos de Jesús aprendamos a preparar una reflexión, catequesis o predicación de un tema basándonos en el catecismo de la Iglesia Católica. Ese tipo de enseñanzas muchas veces no se da o no se recibe de esa manera tan práctica y directa, así que les pido que a todos los que están viendo, escuchando y participando, pues que pongan mucha atención. La tarea consiste en que se les ha enviado un texto completo sobre lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre las virtudes, para que lo lean y hay unos espacios para poner uno su propio nombre, que es la primera parte, y después de reflexionarlo, pues la segunda parte es para escribir lo que uno ha recibido al reflexionar esas palabras expresadas de cada virtud. La tarea consiste en que todos nosotros aprendamos a preparar reflexiones sobre las virtudes. Así que no importa a quién le toca ser el lector y a quién le va a tocar ser que va a hacer la reflexión, sino que el contenido es para que cada uno de nosotros, todos, hagamos nuestra reflexión, nuestra lectura, completemos y pongamos nuestro nombre y al final hagamos una breve reflexión y la escribamos para que nos quede ya ese trabajo intelectual que ya hemos realizado y con la reflexión y contemplación pues ya se va a consolidar como una tarea espiritual. Así cada uno de nosotros va a tener diferentes charlas acerca de cada una de las virtudes ya hechas. Esa es la idea. La idea es de que aprenda cada uno de ustedes a que de un texto del catecismo de la iglesia se puede cómo sacar una reflexión espiritual. Bueno, para ello hemos delegado en algunos de ustedes eh, las lecturas y la reflexión inicial para que vayamos todos teniendo la experiencia en vivo de cada una de las virtudes.
Como la semana pasada se canceló la enseñanza, pues hoy a los que les tocaba el miércoles 22 les va a tocar el día de hoy, y a los que se les delegó el miércoles 29 les va a tocar el próximo miércoles. Así que vamos a seguir en el orden y vamos a comenzar con las reflexiones entonces sobre el catecismo de la Iglesia Católica. El lector es el hermano Freddy, a quien yo voy a sustituir porque Freddy, por cuestiones de trabajo, solicitó no poder presentarse. No le es posible, está trabajando en este momento. Así que yo lo voy a sustituir para que ustedes vayan aprendiendo cómo se debe de hacer. Entonces, cuando dice el lector, hermano Freddy Arias, pues ahorita voy a ser yo el lector, Carlos Vides, y voy a leer la parte que le corresponde a Freddy. Así como cuando te toque a ti, vas a tener que leer. La idea de leer es de que mejoremos nuestra facilidad de lectura, que seamos buenos lectores de los párrafos o de las citas bíblicas que vamos a presentarle al hermano. Entonces tenemos, para poder leer bien, tenemos que practicar bien. Hay algunos de ustedes que me han dicho, mira Carlitos, a mí me cuesta mucho la lectura. Bueno, pues para eso es este ejercicio, para practicar. ¿Verdad? No se preocupen, no se afanen, ni tampoco se vayan a sentir mal por leer despacio. No, vamos en su tiempo, sin ningún problema. Lo importante es que vayan ustedes teniendo esta experiencia de lectura. Bueno, yo les voy a leer entonces la parte que hoy me corresponde. Y ponga atención porque la enseñanza es para cada uno de nosotros. O sea que además de que nosotros estamos aprendiendo a sacar una reflexión, también estamos recibiendo una enseñanza. Escuche bien entonces. La tercera parte del catecismo de la Iglesia desarrolla el tema que se llama la vida en Cristo. Quiere decir que en esa parte del catecismo se va a tratar las catequesis, ¿verdad? Catecismo, catequesis, que nos conducen a descubrir la vida en Cristo. En la primera sección nos habla, dice, acerca de la vocación del hombre, o sea, a qué vocación ha sido llamado el hombre para vivir la vida en Cristo. Y esa vocación dice que consiste en la vida en el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, en este tema de la vida en Cristo, tenemos que descubrir que para vivir en Cristo, el Señor nos ha dado una vocación a cada uno de nosotros, y esa vocación consiste en vivir la vida del Espíritu Santo. Para poder vivir esta vida en el Espíritu Santo, entonces nos presentan el tema de la dignidad de la persona humana, porque toda persona es digna, no porque ella se considere digna o porque alguien le diga que es digno o no se lo diga, sino porque somos dignos porque hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Dios y hemos sido redimidos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. De ahí viene la dignidad del hombre, por creación de Dios y por redención de Dios. Entonces, dentro de la dignidad de la persona humana para poder vivir la vida del Espíritu Santo, está el artículo sobre las virtudes. Este tema sobre las virtudes hoy aprovecho para enseñarles, hermanos, y aprendamos de que cuando hablamos de virtudes, de dones, de carismas, de bienaventuranzas, estamos hablando de las cualidades de la persona de Jesús. Entonces, cuando hablamos de las virtudes cristianas, estamos hablando de las virtudes que vive Jesús. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos hablando de las bienaventuranzas de la vida de Jesús, que es una autobiografía de lo que Él es. Entonces, para que nosotros podamos asumir esa dignidad de la persona humana y vivir en el Espíritu Santo, pues nosotros nos vamos a apropiar de las virtudes de Jesús. Y esos son los temas que vamos nosotros a recibir. Entonces, el Catecismo de la Iglesia encierra las virtudes en este capítulo para que nosotros podamos saber en qué consisten esas virtudes que ha vivido Jesús para que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de ellas. Bueno, entonces entremos ya de lleno. Las virtudes. Y vamos a ir meditando párrafo por párrafo, según lo que está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica, sin quitarle ningún punto ni coma. Porque la enseñanza que hoy estás recibiendo es que en base de ese párrafo textual, copiado
del catecismo de la iglesia, nosotros tenemos que extraer la enseñanza. ¿Verdad? Entonces, aprende de una vez que si tú quieres sacar un tema acerca de algún párrafo de catecismo de la iglesia, debes de copiar el párrafo completo sin cambiarlo para que en base de eso que está escrito ahí se haga la reflexión, la lectio, la meditatio y la oratio contemplatio. Bueno, entonces en el número 1803 dice, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Filipenses 4:8. Ese es el párrafo 1803 que el catecismo nos presenta. Entonces, para apropiarnos nosotros de esta enseñanza, yo les puse a continuación en su documento, todos lo tienen, cómo apropiarse de esta enseñanza. Entonces dice, apropiándome de esta enseñanza, yo, y hay una línea, ahí tengo que poner mi nombre, y tú tienes que poner el tuyo, como hemos aprendido ya. Bueno, entonces digamos, tú dices, yo María Rosario, yo Rafael, yo Alfredo. ¿Verdad? Y en mi caso voy a decir, yo Carlos me dispongo a tener en cuenta en mi vida, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto y nos lo apropiamos, entonces ya es una enseñanza que yo estoy recibiendo del párrafo escrito del catecismo, porque yo me lo estoy aplicando a mí mismo y eso es lo que hemos estado aprendiendo, que para poder ser testigo de la misericordia de Dios y ser su profeta, lo primero que tengo que hacer es permitirle al Señor que me hable a mí y que yo entienda, comprenda y asuma lo que el Señor me está pidiendo. Entonces, si el Señor a través de la catequesis que está en el catecismo me está diciendo que todo cuanto hay verdadero, noble, justo y puro, todo lo que sea virtud digna de elogio, yo lo tengo que tener en cuenta, pues para poder decir que yo ya aprendí esa lección que estoy leyendo, pues yo le tengo que poner mi nombre. Por eso le puse yo Carlos, me dispongo a tener en cuenta en mi vida. Yo estoy ya consciente, estoy haciendo consciente en mi mente, en mi corazón, en mi alma, la disposición que tengo que tener en mi vida de todo cuanto hay verdadero según me lo enseña el catecismo de la iglesia. Como sabemos que las virtudes, fíjense bien, las virtudes son las virtudes de Cristo, entonces es fácil de comprender que así como Cristo es verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, es lleno de virtud y cosa de elogio, pues yo también como su discípulo, pues lo tengo que tener en cuenta. Y entonces así yo voy comprendiendo lo que dice ese párrafo del catecismo de la iglesia, primero para comprenderlo para mí, para podérmelo aplicar. Yo, Carlos, me dispongo a tener en cuenta en mi vida todo cuanto hay de verdadero. Esa es una expresión que yo estoy dando de una aseveración de lo que yo me estoy proponiendo de disposición personal en mi vida. Con esta enseñanza yo ya pudiera quedarme y me es suficiente, porque dice que yo, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta en mi vida todo lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener en cuenta la verdad, no la mentira. Y ahí está una gran enseñanza que ya con eso ya tenemos para divertirnos. ¿Verdad? Cuanto hay de verdadero, todo lo verdadero, yo lo tengo que tomar en cuenta en mi vida. No la mentira, no la hipocresía, no la falsedad, no, solo la verdad. Todo aquello que es noble, dice. Mire la nobleza. Nosotros la vemos a veces hasta en los animalitos, nuestras mascotas, en la nobleza de un perrito. ¿Verdad? Cómo te agacha la vista, cómo te mueve la cola. Ahí se está manifestando ese animalito ahí, en esa nobleza de sentimientos hacia ti. Pues esa nobleza que debemos de tener nosotros con las personas, con los ancianos,
la paciencia con los enfermos, con nosotros mismos, incluso esa nobleza de corazón. La justicia, dice, lo puro, la pureza de intención y la pureza de mirada, la pureza de sentimientos, el ser amable. Entonces, tal vez alguno de nosotros, hermanos, es tosco, es brusco, es violento, pero hoy me estoy disponiendo, dice, a tomar en cuenta en mi vida la amabilidad de Jesús, la pureza de Jesús, la justicia de Jesús, lo verdadero de Jesús, lo honorable de Jesús. Todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio. ¿Ven ustedes, hermanos? Entonces ya cuando yo ya voy a ir a compartir eso con los hermanos, ya lo voy a compartir en función de lo que he reflexionado, de eso que estoy aprendiendo. Por lo menos lo primero es que yo me estoy apropiando de la enseñanza y me estoy disponiendo a tomar en cuenta eso en mi vida. Así que yo no debo pasar a otro párrafo sin haber tomado esa conciencia y tener esa disposición. Me dispongo a tener en cuenta en mi vida a partir de este momento esos buenos sentimientos puros, esas virtudes de Jesús en mi vida. Ya terminé el primer párrafito. Ahora vamos con el segundo párrafo, donde dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, como ustedes ven, la riqueza enorme de enseñanzas que hay en cada párrafo es tremenda. Entonces, al apropiármela, voy comprendiendo yo la lectura y me voy apropiando del mensaje que está ahí. Entonces digo, yo, Carlos, estoy consciente de que mi virtud es mi disposición habitual y firme a hacer el bien. Yo tengo que tener esa disposición, que sea habitual, que sea un hábito y sea firme de hacer el bien. Esa debe de ser esa disposición, a eso se llama virtud. Mi virtud me permite no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de mí mismo, con todas mis fuerzas sensibles y espirituales. Yo, Carlos, como persona virtuosa, tiendo a hacer el bien, lo busco y lo elijo a través de las acciones concretas. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo. Entonces yo estoy diciendo que estoy consciente de que mi virtud es esa disposición habitual de tender a hacer el bien y a manifestarlo en acciones concretas. Otro párrafo dice, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Eso lo dijo San Gregorio de Niza. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Entonces concluyo yo, Carlos, y acepto como objetivo el vivir una vida virtuosa. Una vida de virtud como Jesús, para llegar a ser semejante a Dios. Bendito sea Dios. Cuando termino ya de apropiarme de esas palabras, comprendiéndolas y asumiéndolas, entonces yo ya paso a la meditación y contemplación personal que tengo que hacer de lo que he aprendido. Entonces yo les voy a dar una breve reflexión basándome en lo que he aprendido. Entonces lo podemos hacer en los párrafos en donde nos hemos apropiado de la enseñanza. Yo como reflexión les puedo compartir, hermanos, que así como yo, tú también te tienes que disponer a tener en cuenta en tu vida todo cuanto hay verdadero, noble, justo y puro, como lo hace Jesús. Que la virtud en cada uno de nosotros es una disposición que tiene que ser un hábito y debe ser firme para hacer el bien con todas nuestras fuerzas sensibles y espirituales. Tenemos que tender a hacer el bien. Y además, el objetivo de vivir una vida virtuosa como la que vive Jesús es llegar a ser semejante a Dios, como nos dice San Gregorio de Niza. Entonces, hermanos, yo los invito a que todos nosotros busquemos la vida virtuosa para llegar a ser semejantes a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí ya terminó ya la primera reflexión. Como ustedes ven, es una reflexión muy corta, pero preciosa, bonita y llena de enseñanza,
porque las palabras que estamos utilizando son las mismas palabras que están escritas en el catecismo, solo que nos la hemos apropiado y después invitamos a los hermanos a que ellos también se la apropien. Ese es el ejercicio. Vamos a practicar, no se preocupen, háganlo como Dios les ayude, no se preocupen, hermanos, Dios les está ayudando, todos lo van a hacer muy bien. Bueno, ahora dejo a mi hermano Alfredito Jiménez con el tema de las virtudes humanas. Alfredito, te toca. Ok, el segundo tema dice las virtudes humanas. Lo encontramos en el Catecismo 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Como bien lo mencionaba Carlitos, pues tenemos que ir ampliando cada uno de los párrafos para que podamos ir entendiendo. Y las virtudes humanas son actitudes firmes que nos rigen, según lo que yo comprendo, a ser una persona honesta, cordial, una persona estable, teniendo a través del entendimiento la voluntad que regulen mis actos como persona, a través de la razón y de la fe, ¿verdad? Posteriormente dice, proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Yéndonos con la imagen de Jesús y tratando de imitarlo a él, pues Jesús obviamente era un hombre virtuoso, tenía todos esos dones a los cuales nosotros debemos de imitar como hombre virtuoso, ¿verdad? Ser un hombre íntegro, ser un hombre respetuoso, ser un hombre bondadoso, amoroso, cordial, eh, todas esas virtudes que a través del Espíritu Santo y con la bendición de Jesús podemos desarrollar cada uno de nosotros. Y como dice ahí, libremente practicándolo. Yo, Alfredo, estoy consciente que mis virtudes humanas son aquellas actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan mis actos, ordenan mis pasiones y guían mi conducta según la razón y la fe. A mí me proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Yo, Alfredo, como hombre virtuoso, soy el que practica libremente el bien. Yo con mis actos tengo que ser un reflejo ante la sociedad para que sea un ejemplo ante las demás personas. En principio, considero que para mi familia, para mis hijos, para mis seres queridos, la gente que está más cerca de mí, pero con las acciones y con la moral correcta voy a ser ejemplo para muchas más personas en durante mi caminar, durante mi ejercicio laboral, durante mi entrega a alguna institución o como estamos haciendo hoy por hoy a nuestra comunidad. Nuestros hermanos nos tienen que ver con una moral recta, una moral respetuosa, para que ellos imiten las cosas buenas que nosotros estamos ofreciendo.
Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Yo, Alfredo, comprendo que las virtudes morales se adquieren mediante mis fuerzas humanas. Según mis actos, así es como yo voy a tener esas fuerzas humanas. Son frutos y los gérmenes de mis actos moralmente buenos. O sea, si yo hago cosas buenas, voy a tener la moral correcta y transparente para poder debatir cualquier circunstancia en el buen camino. Dispongo todas mis potencias como ser humano para que yo, Alfredo, pueda estar en armonía con el amor divino. ¿Por qué son importantes las virtudes en la vida? Son importantes ya que definen a una persona, nos definen a nosotros como personas. Son cualidades positivas, son reflejo y la esencia de lo que somos, lo que nuestros semejantes reflejan o nos reflejamos ante nuestros semejantes. Nuestra capacidad de dar, de obrar hacia nuestra sociedad, los valores en la educación que recibimos de nuestro núcleo familiar. También comprendo que las virtudes que nos está diciendo acá, las virtudes humanas, las podemos ver como la parte de virtudes teológicas, como la fe, la esperanza y la caridad, en las cuales nos vamos a fortalecer como personas para ser más amorosos ante la sociedad, ante nuestros semejantes y para ser personas correctas. Eso es lo que entiendo yo. Gracias. Muy bien, Alfredito. Bueno, ahí vamos, mire, qué lindo es eso. Es que, miren, yo me maravillo del Señor Jesús, de su dinámica, de su pedagogía, de su didáctica con nosotros. Miren lo que nos pone a hacer. Es que es un tremendo maestro. Primero nos está enseñando que cada de esos párrafos que tienen un número dentro del catecismo y que a veces tiene varios párrafos con el mismo número, tiene una enseñanza enorme de la cual tenemos que extraerla porque para eso es una catequesis, es una enseñanza de la fe. Entonces, cada párrafo es una enseñanza de la fe. Cuando nosotros lo vamos leyendo así con la propiedad que lo hizo Alfredito, ¿verdad? Le va dando el tono, le va dando la importancia, los tiempos, eso es aprender a leer. Y eso es lo que hay que practicar. Todos tenemos que llegar a poder leer con en ese tiempo que lo hizo él para que las palabras le demos tiempo a nuestra inteligencia, la de cada uno de nosotros, que ya sabemos que es única y irrepetible, para poder ir captando un poco el contenido que hay escondido dentro de esas palabras y que podamos nosotros apropiarnos de esa enseñanza que Dios quiere darnos, que es que Él quiere, como lo dijo Alfredito perfectamente, porque es fruto de su reflexión y de su contemplación, pues nada menos y nada más es imitar a Jesús en esas virtudes, pues. Es no ser hipócrita, pues, ¿verdad? Lo que es el verdadero. Y entonces lo dijo Alfredito, pues en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones diarias y en la comunidad. Ese es el entrenamiento de las virtudes para ir aprendiendo a ser verdaderos, para ir aprendiendo a ser auténticos, para ir aprendiendo a ser libres, dijo Alfredito, como Jesús, ¿verdad? Y ahí tienen una predicación preciosa sobre la libertad cristiana basada en la imitación de las virtudes de Jesús. Ahí Alfredito ya nos predicó.
pero nos está predicando un conocimiento sólido porque se está basando en lo que está escrito en el catecismo de la iglesia. Quiere decir que de lo que él está siendo profeta es de la enseñanza de la iglesia según su magisterio y tradición. Y ahí no tiene pie de Alfredito, porque no se está inventando el agua azucarada. Está diciendo lo que el catecismo dice a la manera de él, como él lo ha entendido, para que el que lo estamos escuchando, nosotros también lo vayamos comprendiendo. Y ahí estamos recibiendo ya la enseñanza. Eso es ser profeta. Así que te felicito, Alfredito, has hecho un excelente trabajo. Un excelente trabajo. Lo has hilvanado bien, has tenido paciencia, te has tomado tu tiempo, lo has hecho perfectamente bien. Bueno, la siguiente tema sobre la virtud le toca a Carlos Cáceres, pero veo que el día de hoy, perdón, a Rafita Ramírez, pero Rafita Ramírez no lo veo que esté conectado. Entonces yo voy a leer lo de Rafita Ramírez. Ella lo tenía listo, incluso me preguntó que si podía ampliar un poco el tema. Yo le dije que según si el espíritu lo guiaba, que él podía extenderse un poco en el tema. Pero como no ha de haber tenido dificultades para conectarse o alguna otra actividad, como hubo cambio de fecha, pues no hay pena, Rafita, yo voy a leer lo tuyo. Entonces, ahora vamos a hacer, después de que hemos recibido ya el tema acerca de las virtudes en general y que Alfredito nos habló sobre las virtudes humanas, ahora vamos a hacer una distinción de las virtudes cardinales. Así se llaman, vamos a ver por qué se llaman cardinales. En el número 1805. Siempre es bueno mencionar cuando es una referencia del catecismo el número del párrafo o de los párrafos, ¿verdad? Este párrafo es el 1805 del Catecismo de la Iglesia para que cualquiera que quiera buscarlo lo encuentre. Bueno, dice así el Catecismo de la Iglesia. 4 virtudes, 4, desempeñan un papel fundamental y por eso se llaman cardinales. O sea, se llaman cardinales porque son fundamentales. Todas las demás virtudes se agrupan en torno a ellas. ¿Cuáles son estas 4 virtudes cardinales? Son, anote usted ahí en su cuaderno o subraye su hoja de trabajo. La prudencia es 1. La justicia, 2. La fortaleza, 3. Y la templanza, 4. Entonces, el catecismo nos incluye una cita bíblica de la Sabiduría 8:7, donde dice, ¿amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Sabiduría 8:7. Bueno, bajo otros nombres, nos menciona el catecismo, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la escritura. Bueno, como en este caso lo que nos está diciendo, que nos está dando una definición, ahí no hacemos ninguna reflexión porque es solo de aprender de que son 4 las virtudes cardinales que se llaman así porque son fundamentales y cuáles son esas 4 virtudes. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En el número 1806, entonces hoy nos va a hablar sobre la prudencia. La prudencia es la virtud que va a disponer la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizar. En Proverbios 14:15 dice, el hombre cauto medita sus pasos. Esa es la prudencia. O en la primera de Pedro 4:7 dice, sean sensatos y sobrios para daros a la oración. Sensato también es prudencia. Hombre cauto, prudencia. Cautela, sensatez, son sinónimos de la prudencia. Entonces, esta virtud dice, dispone nuestra razón práctica para discernir en todas circunstancias nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para poder realizar ese bien. Para poder apropiarnos entonces de esta enseñanza, yo, Carlos,
Tú pones tu nombre, yo Freddy, yo Rafa, yo Juan Pablo, yo Bernardo, yo Elmer. Yo estoy consciente de que la prudencia es la virtud que va a disponer mi razón práctica para que yo pueda discernir en toda circunstancia mi verdadero bien y elegir los medios rectos para poder realizar ese bien. Yo, Carlos, como el hombre cauto, medito mis pasos. Yo, Carlos, soy sensato y sobrio para entregarme a la oración aplicándome la palabra de Pedro. Entonces ya estoy consciente de que la prudencia va a disponer mi razón para discernir mi verdadero bien y elegir los medios para alcanzar, medios rectos. Bueno, qué gran enseñanza. La prudencia es linda entonces, ¿verdad? Jesús era prudente, claro. Él lo practicó primero en esa conciencia de esa virtud que él discernía en toda circunstancia el verdadero bien y eligió todos los medios rectos para poder realizar el bien. Así como Jesús, yo también. El Señor me ha dado esa virtud. A ti también, hermano y hermana. Aprovechémosla. Aprovechemos la virtud de la prudencia, que dispone nuestra razón para poder discernir, no solamente hacer el bien o buscar mi verdadero bien, sino que también los medios para poder hacerlo. ¿Cómo hacerlo? En este mismo número continúa la enseñanza y dice, la prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás. Mire, Santo Tomás cómo nos ilumina, diciéndonos que la prudencia es una regla recta de la acción. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación, no, sino que es la regla recta, la que nos enseña lo correcto, la que nos ayuda a discernir el bien y el cómo lograrlo bien. Sin nada de ni dobleces, ni temores, ni disimulaciones, sino que solo en la verdad. Esta virtud de la prudencia es llamada auriga virtutum en griego. ¿Qué quiere decir? La virtud de oro. Es la virtud de oro. Porque conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Quiere decir que tenemos que asumir primero la prudencia para que en función de ese discernimiento, de ese razonamiento recto de la verdad y de los medios para lograrlo correctamente, podamos aplicar el resto de las virtudes. Por eso está en primer lugar la prudencia, que no se nos vaya a olvidar. Entonces, por lo tanto, yo para apropiarme de esta virtud, digo, ahora yo, Carlos, sé que la prudencia es llamada auriga virtutum. Es la virtud que guía directamente el juicio de mi conciencia y que dispone mi razón práctica a discernir en toda circunstancia mi verdadero bien. Elige los medios rectos para realizarlo y conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la virtud que guía directamente el juicio de mi conciencia, para no equivocarnos, hermanos. La virtud de la prudencia es la que va a disponer mi manera, mi razón práctica para discernir en toda circunstancia mi verdadero bien y elige los medios rectos para poderlos realizar. Qué linda la prudencia. Enamorarse de las virtudes es enamorarse de Jesús de las virtudes. Enamorarse de la virtud de la prudencia quiere decir yo me enamoro de esa virtud de Jesús que es la prudencia. Ay, Señor Jesús, yo te amo porque tú eres prudente. Señor, permite que yo también sea prudente, que mi razón esté guiada por tu discernimiento de mi propio bien y de los medios que tengo que usar para lograrlo. Sí, Señor. Todos que sean en la verdad, todos que sean en la justa conciencia de hacer el bien según tú, Señor. Gracias, Señor. Dame esa virtud de la prudencia. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de mi conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio.
Quiere decir que para que yo pueda ordenar mi conducta, mi comportamiento, cómo me conduzco yo en mi vida, cómo me comporto yo en mi vida, pues debo de basarme en la prudencia para no equivocarme y hacer ese juicio de conciencia. El juicio de conciencia tiene que ser guiado por la prudencia. Gracias a esta virtud, que es un don de Dios, aplicamos sin error los principios morales a aquellos casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar, porque la prudencia nos ayuda a superar, a conocer el bien que debemos hacer, pero también nos ayuda a descubrir el mal que debemos evitar. La impureza que puede afectar mi pureza de intención. Entonces el juicio de la conciencia, a veces se nubla el juicio de la conciencia por el pecado. Y ahí es donde viene la virtud, ayudarnos para que superar esa maldad del pecado y nos ilumina de tal manera que nos supera toda duda, dice, sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. ¿Se recuerda que les puse en una ocasión un ejemplo acerca de aquella persona que llega a la caja de un supermercado y que la que está trabajando como cajera le está dando más dinero devuelto? Dio 10 quetzales más devuelto. Y entonces la persona tiene que efectuar ahí un juicio de conciencia. Entonces ahí en ese momento, el juicio de conciencia es cuando nosotros debemos de acudir a la virtud de la prudencia, que es aquel que va a decidir y ordenar su conducta según el juicio de la prudencia, que me dice y me enseña cuál es el bien actuar, cuál es la verdad ahí escondida que está en ese acto. Inmediatamente nosotros podemos decir, no, la señorita se equivocó. Yo le puedo decir, señorita, perdone, pero usted me está dando 10 quetzales de más. Yo se los devuelvo porque esos no son míos. El juicio de mi conciencia, ahí estoy utilizando la virtud de la prudencia. La prudencia es la que me ayuda a discernir y también me ayuda a encontrar la forma en cumplir, en hacer el bien, la forma en que se lo devolví a la señorita. Si yo se lo devuelvo y le reclamo y la insulto y le digo que es una tonta y todo, ahí no estoy aplicando la virtud de la prudencia. Solo la primera parte en donde ya sé que no es mío. Y entonces la conciencia me dice en ese juicio de conciencia, no es tuyo, Carlos. La señorita se está equivocando, eso no es tuyo. Pero ahí viene la lucha, ¿verdad? Ahí viene la lucha y el mal que debemos evitar, porque el mal nos dice, pero si ella se tonteó, ahora que se aguante, ¿va? Me quedo con esos 10 quetzales, ¿no? El mal, ¿va? El mal que se presenta en nuestros pensamientos, así en estas situaciones del día a día, ¿verdad, hermanos y hermanas? Para que usted vea cómo la prudencia va a guiar ese juicio de conciencia. Cuando nosotros asumimos la virtud de la prudencia, como Jesús, no vamos a estar pensando en hacer el mal, sino que al revés nos vamos a dar cuenta de que ahí podemos cometer el mal, pero no nos vamos a quedar en eso, sino que vamos a hacer el bien. Señorita, perdone, usted me está dando 10 quetzales de más, eso no es mío. Claro, si no se lo pueden cobrar a usted y eso no tampoco es justo. Lo estoy haciendo con una buena intención. La prudencia me enseñó no solamente a no quedarme con lo que no era mío, sino que a devolverlo de la manera apropiada, amorosa, para que la otra persona pues vea mi valor moral. El juicio de la conciencia, nos decía Alfredito, el valor moral. Las virtudes nos enseñan esos valores morales. Así como actuamos, reflejamos el valor moral que tenemos. El Señor quiere que nosotros, como sus profetas, reflejemos el valor, la virtud, el valor moral de la prudencia. ¿Estás aprendiendo, hermano? Hermano, sí. La prudencia. Pedirle al Señor esa virtud que nos da el discernimiento para descubrir lo que es bueno para nosotros y cómo poder alcanzarlo haciendo el bien. Entonces terminamos con esta reflexión. Dice que es la prudencia quien guía directamente mi juicio de conciencia. Yo ahora ya estoy consciente de eso. Yo, Carlos, como hombre prudente, decido y ordeno mi conducta según este juicio. Yo no quiero estar pasando penas morales
o inmorales por impurezas, cuando el Señor me está dando la virtud y la luz del discernimiento a través de la prudencia. Yo como discípulo misionero me dispongo a esta virtud. Gracias a esta virtud aplico sin error los principios morales que me enseña Jesús en cada caso particular y supero las dudas sobre el bien que debo hacer y el mal que debo evitar, porque el Señor me lo hace ver. La meditación y contemplación de esta enseñanza de la prudencia, ¿qué les voy a decir, hermanos y hermanas? Pues que la prudencia es la virtud que dispone nuestra razón para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para poderlo realizar. La prudencia es llamada la virtud de oro porque conduce a las otras virtudes, ya que a base de ese discernimiento de hacer el bien, de estar consciente del bien y hacerlo, entonces yo puedo aplicar las demás virtudes, si no voy a estar fallando. Y finalmente, de que la prudencia es la que va guiando directamente el juicio de mi conciencia para que mi conciencia esté libre de culpa y pecado, porque he usado el discernimiento que me da esta virtud para reconocer el bien, mi bien, y cómo lograrlo con mis hechos. Espero que ustedes así también lo hagan en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a escuchar qué les ha parecido este ejercicio para los que ya hemos participado. Quiero escuchar sus opiniones, cómo están aprendiendo. ¿Vio usted cómo se hizo este ejercicio? ¿Qué le parece? A ver, quiero escuchar sus comentarios al respecto. ¿Qué piensan? A los que les va a tocar la próxima vez, cómo lo miran. ¿Les ha servido este ejemplo que hemos hecho ya desde el inicio de las virtudes? ¿Qué piensan de la virtud de la prudencia? Vamos a ver, pues. Aquí ustedes son libres para expresarse, pero sí quiero que se expresen, por favor. Cada uno de ustedes no vamos a pasar esta noche sin que todos estén expresando su opinión. Vamos a ver, ¿quién es el primero? A ver, Alfredito, a ver, contanos cómo te sentiste con ese tema, qué aprendiste, qué crees que debes mejorar o qué más debes profundizar, etcétera. A ver, cuéntanos. Muy importante el tema de la prudencia. Creo que es una virtud muy importante en nuestra vida cotidiana porque eh, creo que el hombre o la persona que no es prudente comete muchos errores y tiende, y va, digamos, no ser prudente en nuestro diario vivir, pues va a repercutir en las acciones buenas o malas que podamos tomar. Creo que debemos pedirle mucho al Espíritu Santo para que Él nos guíe a tomar decisiones correctas en base a la prudencia. Y como ven, dice el texto, es la regla recta más importante, ¿verdad? O sea, deberíamos de considerarla como una norma y una regla que no podemos obviar eh, para para nuestro diario vivir. O sea, así literalmente apropiarnos de la prudencia para, para ir en el camino correcto, ¿verdad? Excelente. Importante esa. La regla recta de la acción, dice el Santo Tomás. Sí, ¿Verdad? Y sí, lo que estás diciendo es básico. O sea, hay que asumirla. sí. Hay que asumirla, ¿verdad? Para vivirla. Sí, porque Como Jesús. si no la asumimos, vamos a flaquear en cualquier momento. Vamos a titubear en las decisiones que debemos de tomar y considerar. Y muchas veces, por no tener prudencia, ocasionamos barbaridades, pues. Incluso la prudencia hasta poder hablar, expresarnos ante las personas. Si no somos prudentes en lo que decimos,
podemos ofender a las demás personas. Bueno, de hecho lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos. De hecho lo hacemos Inconscientemente porque, lo hacemos. sí, ya a veces culturalmente hemos aprendido a ser maltratadores. Sí. Ay, o a defendernos, ¿verdad? A veces ideas que nosotros tenemos que todavía tenemos que ir purificando, pero por eso es que se llama virtud, ¿verdad? Que Sí. es un regalo de Dios que nos está dando y nos dice, miren, dense cuenta, ustedes ya tienen ese regalo con ustedes, hay que usarlo. Sí, a mí me hizo reflexionar porque antes yo era tal vez imprudente en lo que decía, lo pensaba y lo decía. Y me pasaba llevando a las personas con mis actos, con lo que pensaba y no había caído en cuenta que es prudencia. O sea, uno tiene que ser prudente en lo que dice, en lo que hace, eh, porque ofendes a las personas. Muy bien. Bueno, gracias, Alfredito. ¿Quién más? Rafita, Andrade. Oh. Bueno, esto me deja una gran enseñanza, ¿verdad? En esta virtud de las virtudes cardinales, y que no solo es una, pues, porque habla de prudencia, de fortaleza, templanza y de justicia. Pero para mí la prudencia es ser uno cauto, tiene que ser hasta de cierta manera humilde a veces para expresarse, ¿va? Porque si uno se deja ir a las primeras, es capaz de insultar y de rebajar a las personas, pues, y de considerarse que uno es superior a todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me deja a mí, porque también en eso cabe lo que tiene que ser la honestidad, pues una persona que es honesta va a actuar con prudencia y con respeto a los demás, porque si no tiene eso, es capaz de juzgar, pues porque se cae en el plano de ser juez y verdugo. Entonces, uno tiene que respetar también los derechos de los demás, que también están aquí por la gracia de Dios. Entonces, como ser humanos, los debemos de tratar con ese amor misericordioso que Dios nos da, porque Dios podría castigarnos igualmente a nosotros, ¿verdad? Porque no somos prudentes al actuar y Él podría castigar por no actuar de observando siempre la aplicación del bien. Entonces, de esa cuenta nosotros tenemos que reflexionar y ser justos, ¿verdad? Caemos siempre en lo que es justicia y tener en las otras virtudes de la fortaleza y la templanza para poder aplicar la justicia. Eso sería más o menos lo que yo entendí. Muy bien, Rafita, muchas gracias. Siempre muy enriquecedor. Bernardo. Sí, Carlitos, pues Hola. fíjate que me dices ahí sí como dicen en el mero tronco de la oreja, Carlitos, porque legalmente mi vida fue una vida desordenada, va, Carlitos. Y ahora que estamos viendo aquí el catecismo donde nos habla de la prudencia y esa templanza. Fíjate que yo en mi vida pues nunca tuve prudencia en el tiempo que yo no conocía al Señor. Fue para mí difícil entrar a entender esa prudencia, porque siempre se me pasó la mano en hablar. Más cuando yo empecé a conocer del Señor, no te voy a decir, me ha costado tener esa prudencia. Pero eso sí, no es por vanagloriarme, Carlitos, pero he luchado orando, pidiéndole al Señor esa prudencia. Y sí, lo estoy logrando, no lo niego, pero ha sido difícil para mí. La templanza, ser uno, ahí sí que como se dice, fuerte, fortalecerse en el Señor, va, eso también así para mí no ha sido fácil, Carlitos. Y gracias por este mensaje, Carlitos, porque de veramente uno pierde muchas bendiciones por no ser prudente. Esa prudencia es el que lo lleva a uno a ser mejor en la vida, no solo en el camino del Señor, también en la vida de que uno va caminando en su trabajo,
o con su misma familia, a veces no es prudente uno. No tiene esa templanza para llegar y para entender a las demás personas. Solo quiere uno saber que uno es el mejor y que uno es el que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque no tiene esa prudencia para llegar y para... Es decir, como esa prudencia es como esa humildad, Carlitos. Es una humildad que a veces uno no lo tiene. Y como te digo, Carlitos, yo me he costado, pero gracias a Dios estoy luchando. Y lo seguiré luchando, Carlitos, porque yo siempre le he dicho al Señor que me dirija y que me vaya quitando toda esa incapacidad, porque para mí es una incapacidad de no ser prudente. Siempre cuando uno menos piensas, se le pierde esa prudencia. Cuando uno piensa que está haciendo el bien, pero al mismo tiempo cuando uno reflexiona, ha perdido esa prudencia. Carlitos, hoy sí, de veras yo te bendigo en el nombre de Jesús por darnos esta enseñanza. De veras, yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque a veces uno le falta mucho. Como te digo, yo empiezo a gatear en las cosas de Dios. He buscado, pero ahorita empiezo a gatear. Y gracias, Carlitos, por darnos este momento. Yo veramente te bendigo, porque realmente todo esto no lo había entendido. Y gracias a ti, mi hermano, porque también ya estoy aprendiendo a leer el catecismo. Ya llevo casi un año con un cuate un amigo, nos estamos ayudando así entre mí. Y gracias, Carlitos, por eso. Este es todo, Carlitos. Gracias a ti, Bernardo, y gloria a Dios, hermano. El Señor es el que elige los temas y Él sabe de nuestras necesidades. Pero qué lindo es escucharte que estás en la lucha y Sí. que estás poniendo atención, ¿verdad? Estás poniendo atención Sí. para tu propia vida. Y entonces Para eso es lo que dice mucho de ti, ¿verdad? Porque el profeta que se prepara es aquel que vive la experiencia como tú. Y así se puede llegar con los hermanos, como tú nos has dicho hoy, ¿verdad? Con esa humildad y reconocimiento de decir, estoy luchando, estoy en eso, pues, ¿verdad? Y eso es lo que anima a los hermanos. Y dices, yo también. Y todos aquí estamos en esa lucha enorme contra nuestro ego, contra nuestra manera de pensar, nuestro egoísmo, nuestra falta de humildad, como bien dijo Rafita y tú, ¿verdad? Que de plano. Y es que si ustedes se dan cuenta, dan ganas de hablar de todas las demás virtudes, ¿verdad? Pero si hablamos de las demás virtudes, ya no aprendemos ni de una ni de las otras. Entonces, el Señor lo que quiere es que hoy hablemos de la prudencia. No, y qué bueno, Carlitos, porque se está hablando y así también nosotros nos vamos dando cuenta en el error que estamos, en dónde estamos. Esa es la idea, ¿Sí? ¿verdad? ¿A dónde vamos caminando? ¿Será que vamos caminando bien o todavía nos falta? Todavía nos falta y Dios sabe que nos falta, ¿verdad? Y si nos Sí. puso las virtudes, es porque a todos nos falta. A todos nos falta mucho que aprender eso. ¿Verdad? Muy bien, Bernardo, gracias siempre por tu riqueza de participación. A ver, ¿quién más nos quiere enriquecer, hermanos y hermanas? Tenemos todavía tiempo para que puedan hablar un poquito. María Rosario, Norita. Amén, hermano. A ver, María Rosario. Bien, primero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirme escuchar estos temas. Son de alimento en lo espiritual para mí, porque estoy en el camino de Dios, estoy formando comunidad, pero muchas veces descuido lo que hoy Jesús nos puso, ¿verdad? En este tema. Me llama pues bastante la atención en el numeral 803, ¿verdad? Las virtudes. Y allí lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Lo que escuchamos, también aplicarlo. Como dice Filipenses 4:8, pues lo que hemos escuchado, pues tenemos que aplicarlo. Y de aquí en adelante, con estos temas, pues a mí, pues me anima a seguir adelante y poder transmitir esto a los demás hermanos con quien yo me reúno. Solamente, hermano, y pues excelentes están los temas.
son de bendición, especialmente para mí. Muy bien, María Rosario. Miren, a ver, les recuerdo, todos tienen que llenar sus hojitas y hacer su ejercicio y hacer su reflexión. Aprovechen, hombre, miren, yo cuando empecé a preparar temas, no tuve la dicha que ustedes están teniendo de tener un medio como este, donde se puede participar, ni tampoco tuve a quien me acompañara para poder hacerlo. Yo tuve que ir aprendiendo con la ayuda del Señor. Y me costó un poquito más de tiempo lo que les estoy compartiendo. Entonces aprovechen. Digamos, si dice ahí que todos tenemos que hacer el trabajo sobre cada una de las virtudes, usted debe hacer su trabajo y hacer su reflexión y escribirla. Porque mire, ese trabajo es lo que el Señor le está dando a usted para que lo pueda compartir con otros desde ya. Entonces usted empieza a acumular, mire, esas tareas, esas reflexiones, las empieza a acumular. Y entonces, porque el Señor todo lo prepara con anticipación. Si el Señor, mire, todo lo que usted está aprendiendo por mi medio, el Señor me lo da a mí primero. Pero si yo no me lo aplico, yo no lo reflexiono, ni lo contemplo, ¿qué les voy a decir, hermanos? No les puedo decir nada. Entonces sería nada más ahí como una persona que solo pasa como esos de copy-paste, ¿verdad? Que copian, pegan y lo mandan. No saben ni lo que mandaron, ni lo leyeron, ni aprendieron. No, el profeta es aquel que recibe lo que el Señor le está dando como enseñanza, como lo acaba de hacer ahorita María Rosario al decir, al relacionarlo con la cita bíblica y el numeral del catecismo, y así se hace, porque ella está dando fe de dónde sacó ese tema, ¿verdad? De lo que está diciendo. Ella se está aplicando en el número del catecismo y en la cita bíblica. Y ahí no hay pierde, ahí no hay pierde. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, haga su ejercicio, hermano, mi hermana, hágalo, que le cueste. Si ser profeta fuera sencillo, pues todo el mundo, ¿verdad? Ni siquiera tendríamos la necesidad de recibir un programa de formación. Pero como nosotros amamos a Jesús y Él nos está invitando con todo su corazón, ¿cómo no le vamos a decir, Señor, aquí estoy, yo hago mi máximo esfuerzo, si Él me está viendo y Él me está enseñando? Entonces, tú ya tienes que tener listo hecho sobre la virtud, lo que le tocó a Freddy, lo que le tocó a Alfredo, lo que le tocó a Rafita Ramírez, que yo lo leí. Eso esos tres temas ya los tienes que tener tú hechos. ¿No los has hecho? Hazlos y pon tu reflexión por escrito. ¿Verdad? El próximo miércoles nos tocarán otros 3 hermanos con otras 3 continuando con las virtudes. Y entonces eso también ya lo tienes, el próximo miércoles ya lo tienes que tener tú hecho. Para que cuando el hermano nos comparta lo que él hizo, enriquezca lo que ya hicimos nosotros. Y es ahí donde es doble el aprendizaje. Yo sé que cuesta, hermanos, porque, mire, ser alumno cuesta. Ayer le bendigo a Dios por mi nieto que se graduó en la universidad. Y fíjese que cuántos años pasó estudiando el patojo, pues, ¿verdad? Imagínense, desde que entró a kinder hasta que se graduó en la universidad, pues fueron un montón de años, pues, que tuvo que dedicarse, tuvo que esforzarse, tuvo que hacer tareas, superar exámenes y superar pereza, superar problemas, ¿verdad? Y hasta que ya ahí en la universidad le dieron su título y se está radiante, ¿verdad? El muchacho ahí del éxito logrado, claro, ¿cómo no se va a sentir uno bien y orgulloso de algo que ha logrado con su esfuerzo y trabajo? Pues igual es ser profeta, hermano, de Jesús. Igual es, aún más, porque el Maestro Jesús que tenemos es la mejor universidad de la vida. Y Él no solo nos está enseñando a ser profetas, sino que nos está enseñando a vivir la vida del Espíritu, como dice el Catecismo. Así que yo los animo de nuevo, hermanos. Yo siempre los voy a estar exhortando a que estudien, reflexionen, hagan su oración contemplatio, reciban de Dios, llénense del Señor y den, compartan y compartan. Bueno, a ver la última participación para poder terminar. ¿Alguien más que quiera
enriquecernos. Buenas noches, mi hermano Carlos. Señorita, que el Señor te bendiga. Gracias. La prudencia es una práctica para que discernamos en todas las circunstancias nuestro verdadero bien. Tenemos que ser personas cautas, tener una regla recta en la verdad. Tenemos que discernir en nuestro verdadero bien y tener principios morales bien marcados. Como decía mi madre, decía siempre, la prudencia es la madre de la existencia. Si nosotros somos prudentes, vamos a poder decir, hablar, ayudar, y esa va a ser nuestra prudencia. Y como decía mi mamá, la madre de la existencia. Si somos prudentes, no vamos a tener problemas. Pero a veces somos prudentes y desafortunadamente encontramos personas que son imprudentes. Y entonces ahí viene una situación que tenemos que tener mucha sabiduría, mucho dominio propio para poder llevar esas situaciones con mucha prudencia, con mucho amor, con mucha templanza y con la fortaleza que el Señor nos da para poder salir adelante en todas estas situaciones. Amén, Norita. Muy bien, bien dicho. Bien dicho. Dios bendiga a tu mamá que te enseñó bien y a ti que como hija aprendiste. Que muchos hemos tenido buenos padres, pero no hay modo que nos cale, ¿verdad? A veces ni nos recordamos de lo que nos han dicho con la sabiduría que Dios le da a nuestros padres. Pero que Dios te bendiga por eso y por compartirlo con nosotros. Bueno, miren, hermanos, no se olviden que cuando les iniciamos este tema, les leí que en dónde están situadas las virtudes dentro de la enseñanza del catecismo de la iglesia. Y está situado dentro de la vida del Espíritu Santo. ¿Verdad? Para poder vivir como Cristo tenemos que vivir la vida del Espíritu Santo y seguir nuestra vocación como hombres dignos que somos creados y redimidos por Dios. Y ahí están las virtudes. O sea que las virtudes es un fruto de la vida del Espíritu Santo. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Tenemos que estar viviendo en gracia de Dios, en el Espíritu Santo, para que la virtud se vaya manifestando. ¿Verdad? No pierdan de vista que cuando estamos estudiando en el catecismo siempre hay que situarse en qué parte estamos leyendo para ver cuál es el antecedente. Si solo leemos las virtudes y no sabemos que es parte de la vida del Espíritu Santo, pues no las vamos a poder comprender porque las vamos a ver a la luz de la mentalidad humana, de la mentalidad del mundo. No, estas virtudes se tienen que leer y apreciar y apropiarse dentro de la vida que nos da el Espíritu Santo. Así que yo les exhorto a todos a ir a confesarse si no se han confesado de pecado mortal para poder estar en gracia de Dios y consagrarse con Jesús en la Eucaristía y comulgar con Él para que Él nos dé, por Él, con Él y en Él, recibamos la virtud de la prudencia en esta semana. Que esa sea nuestra oración, que esos valores morales de Cristo se nos manifiesten en nuestros valores morales, que esa mentalidad y esa razón basada en un discernimiento en el Espíritu Santo guíe nuestro camino hoy y siempre. Y aunque vayamos cayendo y aunque nos tropecemos y aunque vayamos gateando, como nos dijo Bernardo, que todos estamos igual, entonces ahí no importa, pero ahí vamos con la ayuda del Espíritu Santo para poder lograr poner en práctica el testimonio de ser prudentes. El ejemplo que nos ponen ahorita de que hay personas que son imprudentes y las tenemos a todos lados, pues lo primero que el Señor dice, empieza tú por ser prudente, ¿verdad? Y esa prudencia quiere decir pedirle al Señor el discernimiento para esos que son imprudentes. ¿Y de qué manera lo puedo ayudar? Como el ejemplo que le puse de la cajera. Habían otras personas en la caja que estaban viendo y observando y la misma cajera también recibió la enseñanza. Pero va a depender de nuestros valores morales. ¿Y qué valores morales tenemos nosotros? Pues son los valores morales de Jesús. Así que vivamos esa vida del Espíritu de Jesús en cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y santo, te damos gracias infinitas
porque has salido a nuestro encuentro en Jesús resucitado y nos has dicho, miren, todas las virtudes que yo quiero que ustedes aprendan, imiten las de Jesús porque Él ya las practica. Gracias, Padre, por ese amor maravilloso, por enviarnos a Jesús. Y gracias, Jesús, por ser nuestro maestro de vida, esa vida del Espíritu Santo, esa vida de santidad, de pureza, de nobleza, de amabilidad, de la que hoy nos has hablado. Queremos apropiarnos de las virtudes, de tus virtudes, Jesús. Por eso que te damos gracias, porque has salido a nuestro encuentro, porque sabes que necesitamos mejorar estas 4 virtudes cardinales, empezando por la prudencia. Hoy te ponemos en tu corazón todas nuestras vidas y nuestras familias, para que durante toda la semana nos vayas reforzando y enseñando esos valores morales basados en ese discernimiento en el espíritu, como fruto de la práctica de la virtud de la prudencia. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias. El próximo miércoles tendremos otra puesta en común. Continuaremos estudiando las virtudes. Prepárense, hermanos y hermanas, porque cada vez yo necesito que usted en este foro, usted pueda participar y practique y hable. Y si a usted le cuesta hablar, con mayor razón hable, ¿verdad? Y prepárese y ore y dígale al Señor, ayúdame para poder predicarle a mis hermanos. Porque este foro para eso es. Aquí tenemos que empezar a ser testigos de la misericordia de Dios que vive en nosotros, ¿verdad? No se olviden de orar por las oraciones de intercesión que les he enviado, por favor, ¿verdad? Por la suegra de Alfredito, por la esposa de Rafita, por su columna, ¿verdad? Por nuestros hermanos que están en esa lista, que si han pedido oración es porque lo necesitan. Y nos la han pedido a nosotros porque saben que nosotros las vamos a depositar en el corazón de Jesús y el Señor ya las está resolviendo. Un abrazo para todos y que pasen feliz noche, hermanos.